Déjame cerrar esta serie de devocionales sobre los huérfanos y las viudas con esta parte de la historia del pastor David Platt. Dice, casi 7 meses después de haber comenzado el proceso de adopción en China, nos informaron que tenían una preciosa niñita para nosotros. Tan pronto como escuchamos su historia, supimos de inmediato el nombre que le íbamos a poner: Mara Ruth. Mara, que significa amargura, no porque creyéramos que sería una bebé amargada, sino porque desde los primeros instantes de su vida parecía que la tragedia la acompañaba. Como dije antes, ella fue abandonada en una caja de cartón color café a la puerta de un orfanatorio. Aún para mi esposa y para mí, después de años de infertilidad en nuestro matrimonio, en algún momento nos pareció que teníamos la palabra infertilidad escrita sobre nosotros. Sin embargo, nuestro Padre en el cielo sabe exactamente lo que Él está haciendo en la tierra. Al igual que Noemí no tenía ni idea de cómo Dios usaría a Ruth para cambiar su terrible historia de tragedia en una de triunfo sorprendente. Nuestra hija, mi esposa y yo no teníamos idea de cómo Dios uniría nuestras historias de acuerdo a su diseño soberano. Dios iba a tomar a esa niña abandonada y la iba a convertir en nuestra hija adoptiva. Y al mismo tiempo, Él iba a tomar a una mujer infértil y a convertirla en una madre bendecida. Al fin de cuentas, Dios se deleita en desplegar su majestuosa misericordia en lo que parecen ser situaciones desesperadas en las que se encuentran los que parecen personas destituidas. ¿Quién puede medir la inmensa postdata que se podría escribir en las páginas de la historia humana cuando se hayan contado todas las historias de cómo los hijos de Dios han mostrado la compasión de Dios con los huérfanos y con las viudas del mundo? ¿Y quién puede imaginarse la miríada de maneras en las que Él puede usarnos a usted y a mí para escribirla? ¡Qué historia! A mí en lo personal me conmueve la historia del pastor Platt, de cómo él interpreta esta experiencia que tuvo de encontrar a una niña china y hacerla su hija, y que su esposa pudiera ser la mamá de esta niña y pudiera vencer ese dolor de la infertilidad. Y todo esto porque Él dice, nuestro Padre en el cielo sabe exactamente lo que Él está haciendo en la tierra. Y al igual que Noemí no tenía ni idea de cómo Dios usaría a Ruth para cambiar su terrible historia de tragedia en un triunfo sorprendente, nuestra hija, mi esposa y yo no teníamos idea de cómo Dios uniría nuestras historias de acuerdo a su diseño soberano. Hermano, hermana, vamos a abrir nuestro corazón a esa posibilidad. Tal vez tú no puedes adoptar a alguien, pero sí puedes abrir tu corazón, abrir tu oración por personas vulnerables, débiles, frágiles. Puedes orar por ellos. Puedes tal vez invitarles un café. Puedes hacer algo sencillo. Pero acuérdate, en las manos de Dios nada es pequeño, porque si lo hacemos en su nombre, dice la Biblia que aún un vaso de agua dado en su nombre no se dejará sin recompensa. Pero no es que busquemos la recompensa per se o por sí mismo, no, sino se trata de ver nuestra propia realidad, que finalmente tú y yo hemos sido adoptados. No merecíamos la familia de Dios ni la merecemos, pero Dios
en su gracia, misericordia y compasión, se encendió justamente de compasión por nosotros y nos aceptó en su familia. Y nos hizo sus hijos, sus amados hijos. Y ahora tú y yo no vamos por la vida huérfanos y solitarios. No vamos por la vida abandonados, sin rumbo. No, porque tenemos un Padre misericordioso que vela nuestros pasos día tras día. Así que permíteme decirte unas cuantas cosas aquí más para cerrar nuestro capítulo sobre nuestros huérfanos y nuestras viudas que nos rodean. Dice el pastor Platt aquí los primeros pasos para ir contra la cultura. Número 1, ore. Pídale a Dios que le abra los ojos para ver a los huérfanos y a las viudas a su alrededor, y que le dé un corazón compasivo para cuidarlos. Provea lo que necesiten los creyentes alrededor del mundo para proteger a los más vulnerables, y le recuerde la forma en que Dios lo ha adoptado a usted como su hijo en Cristo. Ora por eso. Participe, dice. En oración considere dar los siguientes pasos. Comience el proceso de cuidar niños temporalmente, o el proceso de adopción, o busque formas factibles de ayudar a las familias que cuidan de niños en forma temporal o que han adoptado niños. Ya sea solo o con su familia, considere ayudar, pasar tiempo con y servir a un huérfano específico o a una viuda en su iglesia o en su vecindario. Patrocine a un huérfano o a una viuda en otro país a través de un ministerio cristiano que sea fiel al Evangelio y que mantenga contacto con la persona que usted está patrocinando. Proclame. Considere las siguientes verdades de la Escritura. El Salmo 68, 5 y 6 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados. Gálatas 4, 4 y 5 dice: Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y finalmente Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Son unas pocas pinceladas de la Biblia que ahora mismo mencionamos respecto de los huérfanos y las viudas. Pero hay muchas pinturas más que podríamos encontrar allí. Pero sobre todo, tu historia y mi historia, de cómo Dios nos miró con tanta compasión, sin familia, sin vida, sin dirección, y su compasión se encendió por nosotros y nos adoptó como sus hijos amados. Creo que tú y yo podemos imitar a nuestro Padre Celestial al compartir la compasión con los más necesitados. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.